La verdad que las dos presentaciones anteriores dejaron bastante servido la alfombra para que nosotros pudiéramos venir con las nuestras, porque justamente en esta presentación tuvimos a Carlos Molina hablándonos a nivel predial, ¿verdad? Lo que es el resultado de las empresas ganaderas. Tuvimos ahora también la presentación de José Mesa, en la cual nos dio el panorama más a nivel de país, en la exportación, ¿verdad? Y los precios de exportación y lo que se podía esperar. Y esta presentación un poco lo va a intentar hacer el vínculo. Es decir, bueno, que a partir de un precio de exportación, no solo de exportación, el precio digamos, o el valor de la carne en la industria, que es exportación, pero también el mercado interno, ver un poco qué sucede hacia atrás y si realmente esos precios, algo mostró justamente en la presentación de la anterior mesa, darles un poquito, profundizar un poquito más en ese tema. Y después también, con los desafíos ambientales, vamos a tener entonces después también una última presentación que va en ese sentido. Bueno, Clara presentó a la unidad de economía y la verdad que aparte de los cuatro que siempre estamos, siempre tenemos algún colega de otra institución, de otras instituciones que siempre les gusta, colaboran con nosotros, son fanáticos. Y entonces, en este caso, por ejemplo, en esta presentación, está también como autor Francisco Rostán, que si bien es un técnico de INALE, pero nos conocemos hace años, tuve el gusto de estar en su tribunal de maestría, entonces, y a partir de ahí, siempre cada tanto nos juntamos, trabaja con nosotros, es muy bueno también en la parte de econometría, y entonces, bueno, siempre es un apoyo más que tenemos, así como hemos tenido en otros casos gente de otras instituciones. Bueno, en las presentaciones también, bueno, todo el mundo habló de están casados y de hijos, y bueno, yo sí también, hace 33 años que estoy casado con Adriana y tengo 3 hijos, Mauro, Matías y Pierina, así que con eso completo el currículum. Tal vez son los títulos más importantes, en realidad, que uno va juntando a través de la vida. Pero bueno, ya yendo entonces a lo que queremos presentar, a ver si esto, sí, anda bárbaro. Tengo el mismo problema que mis antecesores de tener que torcer el pescuezo para ver qué es lo que está puesto, porque también, como decía Carlos, tenemos un monitor allá al fondo, pero ese no tengo forma de ver lo que dice. Acá simplemente, después ustedes van a tener la presentación, la vamos a dejar. Siempre me gusta enfatizar el hecho de que el mercado ganadero es un mercado complejo, y más que un mercado es un sistema de mercados complejos, que si bien tienen ya muchos años, y si bien la ganadería uruguaya tiene más de 400 años, la de carne tiene poco más de 120 años, ¿verdad? A partir de la invención del frío, ¿verdad? Pero en realidad el mercado que hoy conocemos es un mercado muchísimo más nuevo, ¿verdad? Y de los últimos, estamos en 2023, de los últimos 30 y pocos años, con lo cual muchas veces tenemos que tener muy claro que con anterioridad, el mercado ganadero con anterioridad al final, a la década final del siglo XX, era un mercado muy distinto, y voy a perder algún minutito explicando un poco por qué. Pero en definitiva, en un mercado como el que tenemos actualmente, y es un poco este trabajo va tratando de verificar esas hipótesis que nos plantea la teoría económica acerca del funcionamiento de un mercado competitivo, está clarísimo de que los mercados perfectos no existen, son simplemente una especie de línea de base con la cual poder comparar, pero que tenemos hoy sí una cadena de mercados, ¿verdad? Porque es clarísimo, lo sabemos todos, que el proceso primario, digamos, desde el ternero, desde la producción del ternero hasta la venta al frigorífico,
Es un proceso que puede ser llevado a cabo por una empresa, digamos, o por varias, ¿verdad? Lo cual eso agrega complejidad, digamos, en la forma en que esos precios se van transmitiendo. Pero el punto que nosotros queremos hacer, justamente, que en las condiciones actuales las señales de mercado se transmiten a lo largo de la cadena, ¿verdad? Vía precios, y que las señales vienen desde la demanda. En cualquier mercado sano, ¿verdad?, la señal siempre viene del lado de la demanda. El que agrega valor es el consumidor, no es el productor, ¿verdad? Es el consumidor. Nosotros podemos agregar un montón de procedimientos en la cadena que si el consumidor, la demanda no lo valora, entonces no deja de ser simplemente cosas que hicimos, pero que no van a estar retribuidas necesariamente. Bien, aparte de eso, como también ya quedó claro, y siempre lo hablamos, todos sabemos, es un mercado pequeño, y por lo tanto es un mercado tomador de precios, ¿no? O sea que todos los agentes de la cadena son, en definitiva, también tomadores de precios de lo que sucede con la demanda internacional. Aparte, siempre, algo que siempre insistimos también, es que complejiza aún más todo el tema de los mercados ganaderos el hecho casi irrepetible, pero que es claro en la ganadería, en que la máquina o la fuente de producción muchas veces también es prácticamente un producto final, con lo cual eso agrega, digamos, algunas cuestiones al mercado. Está clarísimo que siempre se hablaba de dos condiciones que tiene la vaca, nosotros hablamos de tres. Uno, que en definitiva la vaca de cría simultáneamente es un medio de... ¿Para dónde estaba el ratón? A ver si lo puedo señalar. Un medio de producción, ¿verdad? El vientre, la máquina productora. Asimismo, también con poca cosa es el producto final, ¿verdad? Se puede transformar rápidamente en carne, tanto gorda como una vaca invernada para ser engordada. Y aparte, es un activo de resguardo. O sea que los productores también, y sobre todo los pequeños productores, lo tienen a los bovinos como un activo de resguardo, de reserva, que actúa como una especie de caja de ahorro, ¿verdad? Dicho esto y avanzando entonces un poco, esto simplemente es un cuadro de las existencias bovinas desde el año 1935 hasta el 2022, hasta prácticamente el 2023, que son a partir de 1935 que tenemos registros anuales que se publican, ¿verdad? Simplemente la línea azul es cabezas bovinas, y lo que está en verde es lo que le llamamos bovinos equivalentes, en el cual se puede ajustar, digamos, como el número de cabezas de bovinos más el número de cabezas de ovinos dividido 5, ¿no? Es un equivalente de una vaca, 5 ovejas, ¿no? Y vemos que desde, más o menos desde 1935 hasta la fecha, tenemos en términos de bovinos equivalentes un promedio que anda ahí en poco más de 13 millones de cabezas, que da ese número, si lo medimos desde 1935, pero si nosotros vamos y lo medimos de lo que va del siglo XXI, también da 13,1, 13,2, o sea que básicamente lo que hay con algunas subidas y bajadas que han ocurrido a través del siglo, una estabilización alrededor nacional y una convergencia hacia un promedio que anda bovinos equivalentes de alrededor de 13 millones, que por distintas razones nosotros creemos que posiblemente siga así en los próximos años. Pero también tenemos que diferenciar, lo que decía, para diferenciar los tipos de mercado de lo que estamos hablando. Nosotros hemos tenido un gran periodo que fue más o menos hasta principios de los 90, en el que le llamábamos el estancamiento ganadero. Yo hice la facultad en los 80, entré a la facultad y nos hablaban de estancamiento ganadero, salí de la facultad y nos hablaban de estancamiento ganadero, y era terrible porque como que no veíamos otra cosa que no fuera un futuro de estancamiento ganadero, ¿verdad? Eso por suerte
y no vamos a perder mucho tiempo ahora en la explicación de por qué eso cambió, hubo un periodo de ruptura, que obviamente no es un punto, es un periodo en el que se van dando la acumulación de factores externos e internos, ¿verdad?, que van definiendo esa ruptura del estancamiento y en la cual entramos, ya digo, a partir de finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI en lo que le llamamos el mercado moderno, que es al cual nos vamos a referir. Para explicarles un poco una disquisición y explicarles justamente por qué partimos en dos el mercado en ese sentido, les muestro de una forma intentaré hacerlo lo más sencillo posible y simplificando, cómo funcionaba el mercado previo, o sea, durante el estancamiento ganadero, previo a los cambios que dieron lugar al mercado actual. En ese momento, si nosotros mirábamos la demanda que tenía el país, por todo un montón de condiciones, la demanda era una demanda limitada, una demanda en la cual estaba compuesta por un 70% más o menos, en su momento más álgido, un 70% de producción para el mercado interno, como sabemos, un Uruguay que no crece, con alta consumo per cápita, pero que no se ha ido modificando demasiado en términos de la cantidad, o sea que bastante, más una exportación que yo le llamaría prácticamente una exportación de excedentes, aprovechando, digamos, el exceso de oferta luego de satisfacer la demanda, que en determinados momentos podía ser un poco mejor, un poco peor, pero que andaba ahí en un 30% más o menos. Si eso lo intentamos llevar a un modelo que explique esta situación, nosotros podríamos decir que nos encontraríamos con una demanda fija, ¿no? Ese valor que puse ahí, Q sub K, sería un valor fijo, o sea, una demanda estable que no cambiaba básicamente, ¿verdad? Y que se puede representar si graficamos precio contra cantidad con una línea prácticamente perpendicular a la línea horizontal. Frente a esto, ¿cuál era el tema? Si alguno de ustedes ha tenido un poco de iniciación en los temas económicos, sabe que bueno, las curvas de oferta en general tienen esa forma de ser crecientes a medida que los precios son mejores, la oferta mejora, ¿verdad? Y eso nos muestra la línea verde, y que está muy delimitada por los propios costos, la estructura de costos de producción, ¿verdad? En esta situación que estoy simplemente acá mostrándoles, lo que se daba era que de repente, bueno, para esa cantidad, el precio que se podían obtener por el ganado, la carne, era un valor que estaba ahí, le ponemos P/1 totalmente arbitrario. Esos precios eran demasiado de repente bajos. ¿Qué estaba sucediendo? De alguna manera la oferta era muy superior a la demanda, con lo cual eso llevaba a que el precio justamente, al ser constante la demanda, un exceso muy grande de carne en el mercado interno, que llevaba a una caída en los precios. ¿Eso a qué llevaba? A que el productor tuviera poco incentivo en realidad para entonar más vacas, producir más terneros, por el contrario. De repente un poco desganado por la situación tendía generalmente a, como el precio era bajo, para pagar sus cuentas tiene que vender más ganado, más cantidad de ganado para pagar sus cuentas, con lo cual le vendía no solo la producción, sino muchas veces el propio capital, las vacas, ¿verdad? Entonces eso llevaba a lo que se conocía en esa época como una fase de liquidación de existencias. Todo el mundo empezaba a vender por encima, digamos, de lo que sería la producción anual, y eso iba llevando a una caída en la cantidad de ganado, ¿verdad? Empezaba a liquidarse. Al liquidarse esa cantidad de ganado, ¿verdad?, y disminuir la oferta, entonces llegaba hasta un momento en que la oferta peligrosamente a veces hasta estaba por debajo de esa demanda constante. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Técnicamente había un movimiento de esta curva de oferta, ofertaba menos para determinada cantidad, y eso llevaba a un aumento de los precios a nivel interno. ¿Ah?
Con ese aumento de los precios a nivel interno, entonces la barra se emocionaba y decía, bueno, vamos a aprovechar esto, vamos a entonar más vacas, vamos a producir más novillos, vamos para aprovechar esta subida de precios. Pero al hacer eso volvía a crecer el stock, volvía a haber excedentes y volvíamos un poco a... eso era lo que se llamaba la fase de recomposición de existencias y otra vez la pelota en la casa del vecino, caía la producción y caía el precio. Esto era lo que se conocía en esa época como los ciclos ganaderos, que fueron bastante estudiados durante la década del 60, el 70, ¿verdad? Y donde el precio no estaba transmitiendo las señales de la demanda, sino que era más un problema de ajustes y desajustes de la oferta respecto a una demanda que era constante. Entonces tampoco había demasiado incentivo, en sentido, para mejorar la productividad, o sea, la producción por hectárea o por la unidad que ustedes quieran utilizar, y no había demasiada tampoco nada que hiciera que valiera la pena demasiado invertir, ¿verdad?, en tecnología, en audición. Recuerdo que en esas épocas una hectárea de campo valía lo mismo que hacer una hectárea de pradera, con lo cual mucha gente decía, compro una hectárea de campo y me dejo de probar, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Para qué voy a hacer una pradera con los riesgos que eso tiene? Eso fue durante muchísimos años. En el mercado actual, y después les muestro un poco por qué, la cosa cambió completamente. Al abrirse y al expandirse la demanda, al Uruguay, y un poco producto de cosas que se han mencionado, estatus sanitario, políticas de apertura, conseguir mercados, entrar en ciertas cuotas, etcétera, eso permitió entrar en una demanda a nivel mundial que para el tamaño nuestro, para nosotros es infinita, ¿verdad? Entonces, y eso los economistas lo dibujamos con una línea horizontal de esta forma. En este caso, el precio viene de afuera, está delimitado, obviamente, depende de la demanda. Por ejemplo, podríamos tener el caso en que nuestra curva de oferta-demanda con esta situación nos permitiera vender esa cantidad de productos, producir esa cantidad de productos. ¿Qué pasa cuando aumenta el precio internacional? ¿Qué sucede normalmente? Bueno, eso lleva a que la curva de demanda se desplace hacia arriba y que entonces para la misma curva de oferta, ahora, por más plata, podemos llegar a vender más cantidad, ¿verdad? O sea que es la demanda claramente ahí la que está enviando las señales de cuánto producir. Por supuesto, en el contrario, la parte que no nos gusta, cuando disminuye el precio internacional, ocurre exactamente lo contrario. Lo bajé acá para no bajarlo, para mostrarme un poco más optimista, ¿no? Entonces, de repente, bueno, ya teníamos un precio ahí un poco menor, ¿verdad? Pero con una cantidad ahí Q3 que estamos viendo, de repente entre medio de las anteriores, ¿verdad? Así funciona el mercado hoy, a grandes rasgos, modelándolo en forma muy simple. Pero además de esto, una cosa que nos permite ver es qué pasa con el esfuerzo de los productores, ahí sí, por invertir y mejorar la producción, ¿no? Y eso llevado a una escala del país, obviamente. ¿Qué pasa si aumentan los costos de producción? O sea, ¿qué pasa si somos ineficientes ante una situación de mercado como la que tenemos? Nuestra curva también se desplaza porque es más caro producir y por ese mismo precio de repente nosotros podemos vender solo una cantidad, la puse como Q4 menor a la cantidad anterior. ¿Qué pasa al revés? Cuando disminuye el costo de producción, o sea, mejoro la tecnología, adopto, ¿no? Puedo llevar la curva de oferta hacia la derecha y por esa misma plata, de repente ser capaz de vender mucho más cantidad, ¿verdad? Entonces, esto se lo mostré simplemente porque hay el cambio ese absoluto que existe en los mercados después de los 90. Tenemos ahí, enseguida después de los 90, tenemos la crisis de lactosa y un montón de problemas que complicaron, digamos, ¿no? Pero así más o menos funciona la cosa. Entonces, entremos un poco en la discusión de la dirección de la señal de precios, ¿verdad? Como dijimos, la flecha de arriba es la demanda, que es la que tracciona, es la que indica con las señales de precios, ¿verdad? Y nosotros tenemos, aquí lo llevé a 8 eslabones, me estoy olvidando
dejando de lado simplemente lo que es el consumidor extranjero, ¿no? O sea, el consumidor, digamos, del plato al frigorífico, esa parte la estoy dejando de lado. No nos centramos en ese análisis ahora, pero creo que este es el más relevante, donde nosotros, novillo tipo, para aquellos que muchos de ustedes seguramente saben, pero para los que no lo saben, es un excelente indicador que creó INAC para poder realmente comparar lo que recibe el productor en base al valor que se crea con la industria. ¿Por qué? Muchas estimaciones del pasado entran en la comparación, por ejemplo, del valor de exportación de la tonelada exportada con respecto, por ejemplo, al novillo gordo, por ejemplo, ¿no? Al novillo faena. Pero ahí estamos comparando cosas distintas en realidad, porque estamos comparando un novillo que tiene determinada proporción biológica en los cortes que produce con valores de producción mensual o anual, como quieran, o por cortes o por canal o lo que sea, de exportación, que en realidad cuando se exportan mes a mes es una proporción completamente distinta a la biológica. ¿Correcto? Entonces comparar, o sea, pasarlo fino, ¿no? Estadísticamente no está muy bueno. Gracias a este genial invento de la gente de INAC, de crear este indicador, ahí sí, porque nosotros podemos comparar el precio al cual la industria vende, ¿verdad? Tanto aparte de lo bueno del novillo tipo, es que considera la relación exportación-abasto, o sea que es mucho mejor todavía el indicador, y lo hace en la proporción biológica en la que el productor vende su novillo. Entonces ahí sí estamos comparando lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos el novillo tipo, que ya le digo, este novillo, después tenemos el novillo gordo, y pusimos acá seis categorías estamos hablando de machos, de reposición en este momento, para simplificar el análisis, los que salen de los precios de la Asociación de Consignatarios de Ganado, ¿verdad? Que va desde el novillo de más de 360 kilos hasta el ternero de menos de 140 kilos. Simplemente lo que hay que tener claro, no son datos y no son segmentos de mercado exactamente iguales, porque decíamos, en el novillo tipo, el novillo gordo y al novillo flaco, o sea, ahí intervienen ciertos factores bien directos de la demanda mundial, mientras que cuando vamos ya después a la transmisión dentro del sector primario, dentro del sector ganadero, ahí existen otros factores de formación de precios de corto plazo, ¿verdad? Que nosotros tenemos trabajos en línea publicados sobre eso, que hacen que tal vez ahí esa transmisión de precios no sea tan directa. Pero vamos a mostrarlo. Nosotros, no los voy a complicar con la parte estadística, simplemente utilizamos un modelo estadístico para analizar series de tiempo, o sea, datos que se evolucionan a través del tiempo, ¿verdad? Que se llama ARDL, no vamos a montar no importa ni cómo, es una sigla en inglés obviamente, que tiene dos parámetros importantes, uno se llama P y uno se llama Q, donde la idea es que el precio de una determinada categoría de ganado, por ejemplo, está aplicado por su propio precio en el pasado, y habría que ver cuántos rezagos para atrás, y el precio de las categorías superiores, o sea, las que están más cerca de la demanda, tanto los precios actuales como eventualmente también ciertos rezagos en estos precios. Espero no haberlos confundido mucho. Entonces, lo que permiten verificar es si los precios, técnicamente le decimos cointegran, pasándolo al español le diría qué tanto se transmite un precio de la demanda hacia los eslabones inferiores de la cadena. ¿Correcto? Entonces, el P refiere a los rezagos del precio propio que estoy explicando y el Q es los precios del producto final o productos intermedios que estén influyendo. Bien, como les dije, utilizamos, esta es una gráfica sacada justamente de INAC, está actualizado ahora, lo último, octubre, donde ellos justamente tienen
marca el valor. Ellos lo hacen un poco con otro objetivo, marcar un poco entre la diferencia del precio del novillo tipo y la diferencia del precio del novillo gordo, ¿tá? Que estamos comparando la misma composición de producto, lo que daría la diferencia, que es el área anaranjada, es lo que representa el agregado industrial, o sea, los costos industriales más, obviamente, los márgenes de la industria. ¿Tá? Y entonces lo que estaba analizando un poco cómo son esas diferencias y cómo se dan. Ya, digamos, de las... Otra cosa importante es justamente, que lo bueno, le decía, lo bueno de estos precios de novillo de este tipo, que también nos dan una idea, consideran la relación entre abasto y exportación, y nosotros vemos históricamente, y en el mercado antiguo, el abasto era muy superior a la exportación. Cuando entramos al mercado nuevo, hoy está bastante, algunas diferencias anuales, por supuesto, para arriba y para abajo, pero por decir, a grosso modo, esta relación 30-70, 30 abasto, 70 exportación, más o menos se mantiene. Y eso es lo bueno, que el precio, el novillo tipo considera, justamente pondera esos dos mercados. Porque hay que decirlo, aunque somos básicamente exportadores, pero si tú consideras el abasto como si fuera un mercado, incluso de exportación, ¿no? Un destino, bueno, es un destino que representa el 30%. O sea que conviene tenerlo en cuenta en esta medición. Acá les grafico, es muy parecido a algunas gráficas que ya representada en la izquierda, la evolución entre el valor del novillo tipo, que es el azul, y el valor de la hacienda, que es el bordó, bueno, no sé, un rojizo ahí, medio raro, ¿verdad? En la izquierda a dólares corrientes, y eso es algo que también lo mostró Carlos hoy, ¿verdad? Y los mismos, pero llevados a dólares constantes. ¿tá? O sea, a dólares de octubre de 2013, a dólares de hoy, ¿tá? Donde muestra justamente que incluso los picos que hemos tenido en estos últimos años tuvieron algunas referencias en su momento. Si todos se acuerdan, del 2008, en el boom de los commodities, hasta el precio vino saltando hasta que en octubre colapsó todo por distintas razones y el precio se vino para abajo. Entonces, estamos analizando ahora estadísticamente qué pasa con estos precios. Lo primero, sí, sacar una correlación. Una correlación simple en la cual vemos que hay una correlación bastante alta entre precio de hacienda y precio del novillo tipo, pero tengo que hacerles ahí bien una aclaración, que a veces da lugar a confusiones en las interpretaciones. El que haya una alta correlación en sí mismo no significa relaciones causales. No significa necesariamente, existen muchas cosas que relacionan bastante bien y que en definitiva se conocen como correlaciones espurias, o sea, dos cosas que se mueven igual pero en realidad no tienen nada que ver. Obviamente, acá hay una teoría que nos puede decir, bueno, no, está bien, pero según lo que veníamos discutiendo, de alguna manera el novillo tipo, que es el precio de la demanda, ¿no? Tiene que tener una relación con el precio del novillo gordo. Analizándolo más con este método de cointegración que les decía, que nos di ahí sí y que es muy exigente desde el punto de vista estadístico para establecer esa transmisión. Si nosotros miramos, este es el precio observado, lo estoy repitiendo, el precio de la hacienda, con el modelo que nosotros estimamos, ¿verdad?, de cointegración, pudimos prácticamente copiar, algo José lo mencionó, pero justamente estadísticamente pudimos prácticamente copiar y explicar exactamente, esa línea punteada negra, el modelo explica prácticamente perfectamente los precios, con lo cual la conclusión es, en esto, desde que tenemos los datos de enero de 2007 hasta ahora, hasta octubre, la transmisión de precios de la industria al gordo ha sido muy satisfactoria para el tipo de mercado que tenemos, ¿verdad? No hay ninguna cosa rara
en todo eso. Más allá que en algunos momentos, como que lo habló José, ¿no? En algunos momentos se pueden despegar un poco más, volver un poco más, pero en general cuando se despegan, el tiempo que demoran en volver a juntarse es bastante corto. ¿Ah? Con lo cual, la transferencia, podemos decir que la transferencia de precios es prácticamente transparente. Vamos ahora a ver las categorías de reposición, y acá también reiterar algo. Mientras los precios del novillo tipo que usamos y del novillo gordo son datos poblacionales, digamos, registrados por INAC, entonces, ¿no?, de todas las transacciones, cuando vamos al precio de la hacienda, todos sabemos que estamos hablando de los precios de la Asociación de Consignatarios de Ganado, que creo que es fabuloso porque si no, no tendríamos otra información, pero que obviamente es la forma en que son estimados, la forma que se calculan, la forma que se registran, se cuentan, son muy diferentes. Lo cual puede, en principio, ya nos alertaba de que pudiera haber algún problemita allí para conjuntar ambos la serie de precios. Si miramos acá, tenemos el novillo flaco de más de 360, para que vean, acá le agregamos el de novillo de 300 a 600, vean que bien, anda bastante lindo. Le agregamos el novillo de 240 a 300, y bueno, con alguna diferencia, pero bastante bien también. Le agregamos el novillo de 180 a 240 y vemos que también bastante bien viene la cosa. Le agregamos el ternero de 140 a 180 y finalmente le agregamos el ternero de 140 y vemos que los precios se copian bastante bien y ese es el análisis que hacemos. ¿Está? Si yo le meto arriba, simplemente para que vean el precio de la hacienda, o sea, del gordo de INAC, sobre los precios de la Asociación de Consignatarios de Ganado, en que ahí hay algunas, se copian bastante bien, ¿ah? Pero tal vez cuando uno va al análisis estadístico muy purista puede encontrar dificultades y ahí hay algunos problemitas. ¿Tá? Simplemente para dejarlo, acá dejo simplemente el precio el precio del gordo y el precio del novillo flaco, de más de 360, y vemos, por ejemplo, que ciertas respuestas, sobre todo para arriba del precio del gordo, a veces no son totalmente acompañadas, por lo menos rápidamente, por el precio del flaco. ¿Tá? Porque hay algunas otras cosas que están incidiendo, y nosotros ya digo, tenemos trabajos hechos sobre la formación de precios en el corto plazo, y les invito, como decía, ¿no?, a la salida, pasen por boletería, ¿verdad? Y entonces, esta es la última, en serio. Voy a intentar resumirles porque me costó mucho pensar cómo hacía para mostrar estos números y no enloquecerlos. Voy a ver si puedo utilizar el ratón acá. Lo primero, lo que les decía, ¿no?, la cointegración entre... acá arriba los encabezados son la variable que quiero explicar. Hacia abajo es la variable explicativa, la que intenta explicar cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, acá el análisis lo hicimos simplemente el novillo gordo, con los de INAC, con el novillo tipo INAC, nos dio este modelo, que aquí está abajo, o sea que el precio del novillo gordo está explicado por el precio del propio novillo gordo, ¿cómo es?, de 2 periodos hacia atrás, acá lo hicimos mensual, ¿tá?, podría hacerse de distinta forma, ¿tá?, o sea, de su propio precio pasado y del precio del novillo tipo, o sea, que viene de la demanda, tanto el de hoy como rezagado un periodo hacia atrás. No quiero confundirlos mucho con estas cosas, pues son más técnicas, pero la conclusión es la que les dije hoy. Copiás exactamente el precio, se transmite casi que perfectamente el valor de la industria hacia el productor que vende el ganado gordo. Acá sí nos encontramos con el problema cuando quisimos explicar el precio del flaco en base al novillo gordo. Y estadísticamente, aunque uno, ya le digo, miraba las gráficas recién y se copian bastante bien, tal vez el nivel, y pasa que hemos sido muy puristas estadísticamente con que, bueno, tiene que ser, ¿no?, para niveles de
significaciones estadísticas muy importantes, hay ruidos en ese, ¿no? Como que veíamos, ¿no? En algunos momentos que sube el novillo gordo, a veces el flaco no acompaña, pues hay cosas ahí de corto plazo, ¿verdad?, de la oferta, por ejemplo, de novillos, lo que sea, que pueden estar incidiendo en esto. Entonces, digamos, sí, se transmite, pero no muy perfectamente. Aparte de eso que le decía, son distintas fuentes de datos, ¿no? Uno es INAC, el otro es Asociación Consignataria de Ganado, y eso pesa en un análisis estadístico. Y después, simplemente, cuando vamos a los otros, sí hemos encontrado que a partir del novillo 300, 360 hacia atrás, ¿verdad?, hay sí una transmisión bastante importante de los precios, incluso hasta llegar al ternero. O sea, la respuesta es sí, el precio del ternero de alguna manera responde también a la demanda de carne, ¿verdad? Aunque tal vez es a veces un poco más baja digamos, la solidez estadística, llamémosla así, me tomo una licencia ahí media poética, para decir, bueno, a veces pueden también factores de corto plazo, climáticos, estacionales, ¿verdad?, de geográficos, pueden de repente hacer que la respuesta no sea, o la transmisión no sea perfecta. De todos modos, en varios de los casos, al 1% es una integración o una transmisión bastante fuerte, ¿verdad? Y bueno, dicho esto, la última de las conclusiones, simplemente, perdón, Clara, no me retes, pero lo último, a ver cómo pasaba esto. No, fui para atrás, a ver, ¿para dónde fui? No, está yendo para atrás. Esto. Esta sí, es la última, simplemente como los mensajes finales. Decía, bueno, el mercado de haciendas cambió sustancialmente en los últimos 30 años, ya no es el mercado, y la lógica con la cual pensábamos a veces antes del 2000 de cómo se comportaba el mercado, no es una lógica válida actualmente. Como decía, hoy tenemos, a mi criterio, como la interpretación es que tenemos un complejo sistema de mercados competitivos, bastante transparentes. Hoy hablábamos justamente, la información está publicada. Si hay un rubro en el que la información está publicada semanalmente, lo pueden entrar en INAC, pueden entrar a la Asociación Consignataria de Ganado, todo sale de los diarios, sale de la radio, todavía son la información del mercado ganadero. Por supuesto, en una cadena que es muy larga y que tiene muchos eslabones, obviamente que cuanto más eslabones, o si agarramos un eslabón, por ejemplo, el de la cría, ¿no?, el del ternero, que está ya todavía bastante lejos, a un par de años tal vez del producto novillo gordo, por supuesto que ahí las señales a veces se pueden enlentecer, se pueden haber algunos factores que pueden distorsionar de alguna manera la transmisión, pero la transmisión existe. Bueno, esto es lo que hicimos. Entonces, en los últimos quinquenios, los últimos 3, de 2007 a 2023, la transmisión entre el precio industrial y el precio gordo ha sido directa y transparente. En líneas generales, o sea, puede haber siempre alguna pequeña desviación de corto plazo en el mercado. La cointegración, léase, la transmisión de precios entre el precio del gordo y el novillo más de 360 no es tan clara, pues ya digo, son datos distintos, fuentes distintas, hay cosas también de corto plazo en la demanda que pueden estar influyendo, pero sí hay una transmisión muy buena, muy transparente también, siempre en términos generales puede haber pequeños problemas en algunos momentos, entre las categorías de reposición. O sea que con esto espero que no haber sido muy confuso y que por lo menos las líneas generales del mensaje hayan quedado más o menos claras para todos. Así que muchísimas gracias.